Llega un día en el que simplemente no puedes más. Algo dentro de ti se rompe. No es un grito, no es rabia, es un silencio profundo, una certeza innegable. Ya no puedes seguir así. Te has contado la misma historia una y otra vez. Has justificado lo injustificable. Has mirado hacia otro lado esperando que el dolor desaparezca por sí solo. Pero en el fondo lo sabes. No va a hacerlo. El sufrimiento que llevas encima no es un visitante ocasional. Se ha convertido en tu compañero, en una sombra que te sigue a todas partes. Y lo peor de todo es que te has acostumbrado a él. Has aprendido a sonreír cuando todo arde por dentro. Has aprendido a decir «estoy bien» cuando en realidad sientes que te desmoronas. Has aprendido a aguantar, a resistir, a callar, porque eso es lo que te enseñaron, que la vida es dura, que hay que ser fuerte, que es normal sentirse vacío y seguir adelante como si nada. Pero llega un momento en el que eso ya no funciona. Un momento en el que algo dentro de ti grita por ser escuchado. Puede ser después de una traición, después de otra noche sin dormir, después de darte cuenta de que llevas demasiado tiempo en un lugar en el que ya no perteneces. Y de pronto lo ves con absoluta claridad. No puedes seguir en el mismo lugar, con la misma gente, en la misma historia, esperando un cambio que nunca llega. Es ahí cuando la vida te pone contra la pared, y tienes dos opciones: seguir cargando con un peso que no te pertenece, o soltar. Pero soltar da miedo, porque ¿quién eres sin ese sufrimiento? ¿Quién eres sin ese dolor que llevas tanto tiempo arrastrando? Has vivido tanto tiempo en el mismo patrón que incluso el sufrimiento se ha vuelto familiar. Y aquí está la verdad que nadie te dice: lo familiar siempre es más cómodo que lo desconocido, incluso si duele. Por eso muchas personas se aferran a su propio dolor, porque prefieren lo conocido aunque los lastime, a lo incierto, aunque pueda liberarlos. Pero hay un punto de quiebre, un instante en el que el dolor deja de ser un simple malestar y se convierte en una advertencia. Es como si el universo te susurrara: si no cambias ahora, nunca lo harás. Si sigues esperando, un día despertarás y te darás cuenta de que toda tu vida ha pasado. Y sigues en el mismo lugar. Y entonces sucede, te cansas. Pero no es un cansancio físico, es algo mucho más profundo. Te cansas de esperar. Te cansas de mendigar amor. Te cansas de justificar lo injustificable. Te cansas de traicionarte a ti mismo. Ese cansancio no es una derrota, no es rendirse. Es el primer síntoma del despertar. Es la señal de que algo dentro de ti se está rompiendo, pero no para destruirte, para reconstruirte. Carl Jung decía que no podemos despertar sin dolor, que el crecimiento es, en esencia, un proceso de destrucción y renacimiento. Y en ese punto exacto, cuando decides que ya no puedes seguir igual, algo dentro de ti comienza a cambiar. No de inmediato, no de forma visible, pero la decisión ya está tomada, el punto de no retorno ya ha sido cruzado. Y aquí viene lo más impresionante, porque cuando te cansas de sufrir, no solo dejas de aguantar, sino que comienzas a ver lo que antes no podías ver. Las mentiras que te contabas a ti mismo quedan al descubierto. Las excusas que usabas para quedarte en la misma historia empiezan a perder sentido. Lo que antes justificabas con un «no tengo opción», ahora lo ves claro. Si la tienes, siempre la tuviste. Pero ahora estás listo para tomarla. En ese instante, no eres la misma persona que ayer. Algo se ha encendido en ti. No es una motivación efímera, no es una emoción pasajera. Es algo más profundo, más real. Es la primera chispa de libertad. Y cuando enciendes esa chispa, la vida empieza a moverse de maneras que jamás imaginaste. Nos enseñaron que ser fuerte es aguantar, que quien resiste más, quien soporta en silencio, quien se traga las lágrimas y sigue adelante, es quien realmente tiene carácter. Nos hicieron creer que rendirse es de débiles, que soltar es un fracaso,
que el dolor es solo una prueba que hay que superar con orgullo. Pero nadie nos enseñó que hay un tipo de fortaleza que no se trata de aguantar, sino de dejar ir. Que hay momentos en los que la verdadera valentía no está en seguir luchando, sino en saber cuándo detenerse. Porque no todo lo que puedes soportar, debes soportarlo. El cansancio que sientes no es un enemigo, no es debilidad, no significa que hayas fallado, es un mensaje, es la manera en que tu cuerpo, tu mente y tu alma te dicen que algo ya no es sostenible. Hay personas que pasan años justificando lo injustificable, diciéndose que todo va a mejorar, que quizás es su culpa, que si aguantan un poco más, todo cambiará. Como aquella persona que amó tanto a alguien, que aprendió a vivir con el dolor de no ser correspondida, que aprendió a fingir que no veía las señales, que se convenció de que si intentaba un poco más, si daba un poco más, si esperaba un poco más, al final todo valdría la pena. Pero el amor que duele más de lo que sana no es amor. El amor que te hace sentir pequeño, el trabajo que te drena, la vida que se ha convertido en una rutina de resignación, no son pruebas que debes soportar, son alarmas, advertencias de que algo en tu vida debe cambiar. Y si estás cansado, tal vez sea porque has ignorado esas señales por demasiado tiempo. ¿Cuántas veces te has convencido de que no pasa nada cuando en realidad todo dentro de ti grita que algo está mal? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces, solo porque te da miedo lo que pasaría si dejas de aceptarlo? Pregúntate esto. ¿Qué estás sosteniendo con todas tus fuerzas, aunque te esté destruyendo? ¿Por qué hay algo que pocos te dirán? La vida no te pide que sigas soportando. La vida te pide que despiertes. La verdad siempre estuvo ahí, no llegó de repente. No apareció de la nada, siempre estuvo esperando a que estuvieras listo para verla, porque así funciona la vida. Nos muestra las señales una y otra vez hasta que dejamos de ignorarlas. Cuando finalmente te cansas de sufrir, lo primero que ocurre no es alivio, no es liberación, es enfrentarte cara a cara con la verdad, y la verdad duele. Duele porque, de repente, te das cuenta de que no todo fue culpa de los demás. Que sí, muchas cosas te lastimaron, muchas personas te fallaron, muchas situaciones fueron injustas, pero también hubo momentos en los que tú elegiste quedarte, momentos en los que sabías que debías irte, pero te convenciste de que no era tan malo, momentos en los que escuchaste la voz de tu intuición, pero la ahogaste con excusas, momentos en los que sentiste el peso del cansancio, pero decidiste seguir cargándolo. Y no se trata de culparte. No se trata de castigar lo que hiciste o dejaste de hacer. Se trata de aceptar que por miedo al cambio te convertiste en tu propia prisión. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas en tu vida siguen ahí solo porque has evitado enfrentarlas? ¿Cuántas decisiones has pospuesto porque significarían salir de tu zona de confort? ¿Cuántas veces has mirado a otro lado para no ver lo que realmente está pasando? Hay personas que pasan años diciéndose que algún día harán lo que realmente quieren, que algún día dejarán ese trabajo que odian, que algún día tendrán la valentía de irse de esa relación que les está apagando el alma, que algún día pondrán límites. Pero aquí está la verdad más dura de todas. Algún día no existe. Y lo sabes. Siempre lo has sabido, pero no estabas listo para aceptarlo, hasta ahora, porque cuando el cansancio se vuelve insoportable, ya no puedes seguir huyendo de la verdad. Lo que antes parecía soportable ahora es asfixiante. Lo que antes parecía solo una duda, ahora es una certeza. Lo que antes justificabas, ahora lo ves con absoluta claridad. No puedes seguir así. Y aquí viene la parte más difícil. Porque cuando la verdad se revela, tienes dos opciones: seguir ignorándola y volver al mismo ciclo de siempre, o afrontarla y hacer algo al respecto. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, te das cuenta de que el problema
nunca fue que no supieras qué hacer, sino que no querías aceptarlo. Pero ahora que lo ves, ahora que lo sientes en lo más profundo de tu ser, ya no puedes volver atrás. Y llega un momento en el que todo dentro de ti se detiene. No es una explosión, no es una crisis de gritos y lágrimas, no es un arrebato impulsivo. Es un susurro, un pensamiento claro, contundente, innegociable. Basta, no dicho con rabia, no dicho con miedo, dicho con certeza. Ese es el instante que cambia todo, el verdadero punto de inflexión. No cuando sufres, no cuando te quejas, no cuando dices que ya no puedes más, sino cuando decides que no vas a seguir igual. Y lo más sorprendente es que, muchas veces, este momento pasa desapercibido para los demás. No hay anuncios, no hay discursos, no hay promesas grandiosas. Simplemente, algo en ti cambia. Esa persona que pasó años justificando una relación tóxica, un día ya no contesta el mensaje. Esa persona que siempre tenía miedo de decir lo que pensaba, un día dice no, sin dar explicaciones. Esa persona que vivía postergando su felicidad con excusas, un día se levanta y hace lo que siempre quiso hacer. Y no es que de la noche a la mañana todo sea fácil. No es que el dolor desaparezca. Es que por primera vez el dolor ya no te paraliza, porque el sufrimiento tiene un poder inmenso, pero solo sobre aquellos que no deciden. Mientras sigas esperando que algo cambie sin hacer nada diferente, el dolor seguirá ganando. Mientras sigas creyendo que necesitas estar listo para moverte, seguirás atrapado en el mismo lugar. Pero cuando decides, cuando realmente decides, el mundo empieza a responderte de otra manera. No porque la vida sea mágica, no porque todo se acomode solo, sino porque cuando tú cambias, todo cambia. Y en ese momento, sin necesidad de decir nada, sin necesidad de demostrar nada, te das cuenta de que no necesitas que el mundo te vea cambiar. Basta con que tú lo sepas. Y entonces, después de todo el sufrimiento, después de la decisión que cambió tu vida, llega el vacío. No es la sensación de triunfo que imaginaste. No es la paz inmediata que creías que vendría. No es ese respiro profundo que esperabas sentir después de soltar lo que te hacía daño. Es solo silencio, como si el mundo entero se hubiese detenido por un instante, como si hubieras estado corriendo durante años y de repente ya no hubiera más camino bajo tus pies. Y es ahí cuando la incertidumbre se hace presente, porque el dolor que cargabas, por más que te lastimara, era una referencia, un punto fijo en tu vida. Si vivías en una relación que te lastimaba, al menos tenías un papel que jugar. Si estabas en un trabajo que odiabas, al menos sabías qué esperar cada día. Si te aferrabas a una historia que ya no existía, al menos tenías una razón para quedarte donde estabas. Pero ahora, sin todo eso, ¿quién eres? Es un pensamiento inquietante, porque aunque parezca absurdo, el dolor nos da identidad. Por eso muchas personas se quedan atrapadas en su sufrimiento, porque sin él no saben quiénes son. Y aquí es donde empieza la verdadera prueba, porque aunque no lo parezca, esto es lo más difícil de todo. No fue tan difícil soportar, no fue tan difícil llorar en silencio, no fue tan difícil acostumbrarte a la rutina de tu propio sufrimiento. Lo difícil viene después. Cuando finalmente sueltas lo que te hacía daño, cuando te alejas de lo que te retenía, cuando ya no hay nada a lo que aferrarte. Lo difícil es quedarte en ese vacío sin correr de vuelta a lo familiar, porque el cerebro es traicionero. Te susurra que tal vez no era tan malo, tal vez esa relación sí tenía momentos buenos, tal vez ese trabajo, con todo lo que odiabas, al menos te daba estabilidad. Tal vez esa versión de ti, la que sufría pero al menos sabía cómo funcionar, era mejor que esta persona en transición, perdida en su propio silencio. Este es el punto en el que muchos regresan atrás, porque el vacío da miedo.
El vacío significa que no hay respuestas inmediatas. El vacío significa que tienes que enfrentarte a la persona que eres cuando ya no tienes excusas, cuando ya no hay a quien culpar, cuando ya no hay historia que justificar. Y el vacío incomoda. Es un silencio que pesa. Es un espacio que no sabes cómo llenar. Es la noche después de una tormenta, cuando el viento deja de rugir y solo quedas tú, esperando, sin saber qué hacer con tanta calma. Y sin embargo, aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque si resistes este vacío, si no lo llenas apresuradamente con cualquier cosa, si no te precipitas a buscar una nueva distracción, una nueva obsesión, una nueva forma de anestesiarte, algo increíble comienza a pasar. Poco a poco te das cuenta de que el vacío no es el fin. El vacío es el espacio donde algo nuevo puede nacer. El vacío es la página en blanco antes de una historia que jamás imaginaste escribir. Es incómodo, es incierto, es aterrador. Pero también es la única oportunidad real de convertirte en alguien que nunca antes habías sido. Así que ahora la pregunta es, ¿te atreves a quedarte en este vacío el tiempo suficiente para descubrir en quién puedes convertirte? Y entonces, cuando menos lo esperas, la vida responde, no de manera dramática, no con un gran giro del destino, no con un milagro repentino, pero poco a poco, sin hacer ruido, todo empieza a moverse. Esa sensación de vacío que antes pesaba tanto, comienza a sentirse diferente. Ya no es una ausencia, ya no es un abismo. Es un espacio que antes estaba ocupado por el sufrimiento. Un espacio que antes llenabas con la esperanza de que lo que te hacía daño cambiara. Un espacio que antes estaba habitado por miedos, por excusas, por historias que ya no tenían sentido. Y ahora que ese espacio está libre, algo nuevo empieza a entrar. La persona que dejó una relación tóxica, aquella que juraba que nunca encontraría amor de verdad, de pronto se cruza con alguien que le habla con respeto, con sinceridad, con calma. Alguien que no le exige sacrificarse para ser querido. La persona que dejó un trabajo que odiaba, aquella que tenía miedo de perder su seguridad, sin buscarlo, comienza a recibir ofertas inesperadas. Nuevas oportunidades aparecen, no porque la suerte cambió, sino porque ahora tiene el tiempo y la energía para verlas. La persona que vivía encerrada en el mismo círculo de tristeza, en la misma rutina desgastante, de pronto nota pequeños momentos de paz. Caminando en silencio, tomando café en una mañana sin prisa, disfrutando de su propia compañía sin sentirse solo. Y no es magia, es espacio, porque cuando pasas años sosteniendo lo que te destruye, no hay lugar para que entre lo que realmente necesitas. Cuando sigues aferrado a una historia que terminó, el universo no puede escribir un capítulo nuevo. Cuando sigues alimentando una relación que solo te resta, no hay energía suficiente para atraer una que te sume. Cuando sigues viviendo en el mismo miedo, con los mismos pensamientos, con la misma resistencia, no importa cuánto desees un cambio, no hay espacio para que suceda. La vida no te da lo que pides con palabras, no te da lo que deseas en secreto, ni lo que ruegas cuando estás desesperado. La vida te da lo que demuestras estar listo para recibir, y demostrarlo no significa esperar. No significa hacer afirmaciones positivas sin mover un solo dedo. No significa pedir señales mientras sigues en el mismo lugar. Demostrarlo significa soltar. Soltar el miedo de estar solo, para que puedas recibir conexiones reales. Soltar la idea de que nunca tendrás éxito, para que puedas atreverte a intentarlo. Soltar la necesidad de controlar todo, para que la vida pueda sorprenderte. Cuando decides dejar ir lo que no te pertenece, cuando demuestras con hechos que estás listo para algo mejor, la vida responde, y responde de maneras que jamás imaginaste. No hay un amanecer milagroso.
No hay un día en el que te despiertas y de repente eres una persona completamente nueva. La transformación no sucede en un instante. No es un momento de iluminación divina donde todo cambia de golpe. Es un proceso, un camino que se construye paso a paso, y este es el error que muchos cometen. Creen que porque han tomado la decisión de cambiar, todo debería sentirse diferente de inmediato. Creen que soltar el pasado significa que el futuro aparecerá claro frente a ellos, sin dudas, sin miedo, sin esfuerzo. Pero no funciona así. No puedes esperar que una historia de años se borre en un día. No puedes pedirle a tu mente que olvide de la noche a la mañana lo que ha sido su hogar por tanto tiempo, incluso si ese hogar estaba en ruinas. Lo único que puedes hacer es empezar. No con grandes promesas, no con planes perfectos, no con expectativas irreales, sino con pequeñas acciones, repetidas cada día, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Es el momento en el que decides levantarte temprano, no porque debas hacerlo, sino porque entiendes que tu tiempo es valioso. Es el instante en el que dices no, sin miedo, sin culpa, sin dudar, porque sabes que tu paz no es negociable. Es el día en el que te miras al espejo y en lugar de criticarte, en lugar de enfocarte en lo que te falta, en lo que no eres, eliges tratarte con más amor. No necesitas hacer cosas grandiosas, no necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas dejar de hacer las cosas que te destruyen, dejar de hablarte con dureza, dejar de justificar lo que sabes que te hace daño, dejar de esperar a que alguien más te salve. Pequeñas elecciones, eso es lo que cambia tu vida, porque cada vez que actúas desde el amor propio, desde el respeto por ti mismo, desde la claridad de que mereces más, te conviertes en la prueba viviente de que ya no eres la persona que acepta sufrir innecesariamente. Y ahora te dejo algo que puede marcar la diferencia. Escribe una sola acción que podrías hacer hoy que demuestre que ya no eres quien solía aceptar el dolor como algo normal. Una sola acción, no lo pienses demasiado. Hazlo y mañana hazlo otra vez. Así es como empieza una nueva vida. Y un día simplemente lo sientes. No es algo que puedas señalar con exactitud. No hay una fecha marcada en el calendario. No hay un momento cinematográfico en el que el cielo se abre y la vida te dice que todo ha cambiado. Pero ahí está. Te despiertas y te das cuenta de que el dolor ya no pesa igual. No porque haya desaparecido. No porque la vida haya sido más amable contigo. No porque mágicamente todo lo malo haya quedado atrás, sino porque tú cambiaste la forma en la que lo llevas. El dolor sigue ahí, pero ya no te define. Los recuerdos siguen ahí, pero ya no controlan tu presente. Las heridas siguen ahí, pero ahora son cicatrices, no cadenas. Y entonces miras a esa versión de ti que solía llorar en las noches, que solía pedirle al universo una salida, que se sentía atrapada en un ciclo del que parecía imposible escapar. Y te das cuenta de algo increíble. Esa persona ya no está. No porque no tuviera motivos para seguir sufriendo, sino porque ha encontrado una razón más fuerte para levantarse cada mañana. Porque un día entendiste que la vida no iba a detenerse a esperarte, que el mundo no iba a cambiar por ti, que nadie vendría a salvarte, y por fin te elegiste a ti mismo. Por fin entendiste que la clave nunca estuvo en esperar a que el sufrimiento desapareciera, sino en convertirte en alguien que ya no se aferra a él. Y aquí estás ahora, más consciente, más despierto, más libre. No porque todo sea perfecto, no porque ya no haya momentos difíciles, sino porque ahora sabes que no necesitas quedarte atrapado en el sufrimiento. La vida sigue moviéndose y ahora tú también. Así que dime, ¿qué es lo primero que soltarías hoy si supieras que algo mejor te está esperando?